¿Qué tal? Se estrena esta semana el cierre de la trilogía de Ti West y su enfoque al audiovisual de los 70-80 del siglo pasado. Una trilogía que tiene el sello de la productora A24 y que gira en torno a diferentes subgéneros, como es el caso del exploitation en su primera parte, que hace referencia a los años 70, o a los melodramas en Technicolor que homenajea en Pearl. Y ahora es el turno de uno de los temas más famosos de los años 80, el slasher y las películas de serie B. Bueno, y sin olvidarnos de los medios de comunicación. Vamos a ver si está a la altura de la primera y segunda parte y sobre todo ver cómo se cierra esta trilogía. Así que, al lío con la crítica. No me extenderé mucho más, pero sí comentar que si queréis ver en todo su esplendor Maxine, tendríais que ver X y Pearl. Aún así, es factible verla por separado. Así que vamos a repasar la filmografía de Ti West y después os cuento qué me ha parecido. Ti West es un director y guionista estadounidense, muy enfocado en el cine de terror. Y entre sus películas destacan The House of the Devil, la segunda parte de Cabin Fever, Spring Fever en el 2009, The Innkeepers en el 2011, The Sacrament en el 2013, vinculado a antologías como las de ABCs of Death o VHS, y a las series de televisión como la de Scream, El Exorcista, Wayward Pines, Them o sus más recientes películas como In a Valley of Violence, un estupendo western protagonizado por Ethan Hawke y John Travolta, y la trilogía que cierra Maxine, X y Pearl, protagonizadas por Mia Goth. Ti West se ha encargado de escribir y dirigir estas tres películas. El guión de Maxine lo aprovecharía para escribir durante la postproducción de Pearl. Y esta vez, como pasaba en Pearl, Mia Goth repite como productora ejecutiva. La película se ambienta en 1985, en Los Ángeles, la cuna de Hollywood, donde Mia Goth vuelve a interpretar a Maxine Minx, después de los acontecimientos de la primera parte en X, en Texas. La protagonista es todo un referente en el cine de adultos, pero quiere llegar a ser una estrella de cine, con lo que se presenta a una audición para la secuela de una famosa película de terror, The Puritan 2. El personaje de Maxine está muy influenciado por la actriz Marilyn Chambers, que debutó en el cine de adultos con la película Detrás de la Puerta Verde, y después hizo su pertinente salto a las películas de terror con Rabia de David Cronenberg. Primeramente las películas iban a llamarse X, XX y XXX, haciendo referencia al sistema de calificaciones estadounidense, pero solo mantuvieron el título en la primera parte, ya que se centraba en el cine pornográfico. Y recordar también que la primera parte es todo un homenaje a la matanza de Texas, incluso hay referencias en Maxine. Y en el resto de partes decidieron mantener el nombre de las protagonistas, Pearl y Maxine, pero sin olvidar el nombre en clave, Maxine, que estaría escrito con triple X. La película se rodaría con cámaras Arri Alexa 35 para rodar en 4K nativo y explotar la estética visual tan característica de los años 80. El director de fotografía es el mismo que en sus dos anteriores filmes de la trilogía, Elliot Rocket, ya que, aun siendo películas con estéticas diferentes, querían mantener cierta coherencia visual en las tres partes. En Maxine, la estética es consecuente con la época que quiere representar, como ya haría en su anterior film The House of the Devil, así que exprime los colores saturados y contrastados, sombras profundas y neones muy al unísono de un vestuario muy pop, todo con una esencia muy del giallo italiano y con referencias a las películas de Brian De Palma de la época. La referencia máxima para el carácter del personaje y su manera de vestir fue Debbie Harris, la cantante de la banda Blondie. Ti West estuvo viendo numerosas entrevistas para captar esa esencia del personaje. También mantendría ese rollito ochentero en la manera de rodar, utilizando planos largos y tomas con Steadicam, para ahondar más en los espacios y dar más la sensación de inmersión. Ángulos de cámara poco convencionales, creando la sensación de inquietud y la utilización de zooms rápidos y los close-ups muy de los thrillers de la época. Sara Rubano volvería a repetir como responsable de maquillaje de la película,
que intentó darle un toque ochentero, así como una estética muy desgastada a los personajes conforme iban avanzando en la película. Tenía en mente siempre el contraste entre el glamour de Hollywood y la decadencia y la oscuridad de la ciudad de Los Ángeles. Tanto la estética como la música eran muy importantes en la película, para la ambientación, y encontraremos canciones como Give Me Your Lovin' de ZZ Top, In My House de Mary Jane Girls, I'm Insane de Rat o Betty Davis Eyes en los créditos, que de alguna manera cerrará el círculo con la cita de Betty Davis del inicio de la película. Y se encuentran otras canciones como Obsession de Animotion o Welcome to the Pleasure Dome de Frankie Goes to Hollywood. Destacan en su reparto la actriz Elizabeth Debicki y Kevin Bacon. Ti West recoge el famoso caso real del asesino llamado acosador nocturno y lo lleva a la ficción. Sobre todo hay referencias al cine de los 70 y 80 y quiere hacer hincapié en todo el tema psicosexual, tomando referencias a Psycho, Psicosis de Alfred Hitchcock. Es más, saldrá el mismísimo decorado que utilizaron para la película para realizar el Bates Motel. Lo que es cierto es que Ti West, con la temática del audiovisual y la cinefilia más contracultural, intenta explotar esos conceptos relacionados con estos y los lleva a un nivel narrativo, la interpretación, el maquillaje, los sonidos o los efectos especiales. Y es que Maxine será toda una oda al cine de estudio de los 80, y veremos audiciones, platos, rodajes e incluso creación de moldes para la creación de efectos protésicos y FX. Los efectos especiales son esenciales para dar ese plus narrativo de seriedad y a la vez de humor, y para dar conciencia de lo que es real y de lo que no lo es en las películas de Hollywood. El realizador quería hacer con X una película dentro de otra, con su secuela transmitir lo que se siente al ver esas películas, y con Maxine quería enseñar cómo funciona el cine como industria y mostrar los adentros del cine. Por eso veremos el cenit del cine de videoclub y asistiremos a las bambalinas de una producción de serie B como es La Puritana 2. Incluso habrá una escena muy destacable en la que Maxine se enfrenta a un atracador disfrazado de Buster Keaton, un símbolo en que los tiempos del cine han cambiado, e incluso se permite jugar con el nombre de Buster y Bastard. Al final, Maxine no es más que un juego metalingüístico sobre el mundo del cine, y aunque se vale de esa premisa, creo que no lo lleva al límite, ni se explota como debería, y se queda todo a medias tintas, convirtiéndose más en situaciones anecdóticas que de un verdadero festín lleno de complejidad meta, que es lo que esperaba. Se aferra a todo lo relacionado con el cine y conexiones con este como hilo conductor, con una historia en segundo plano que no acaba de funcionar, convirtiéndose en un ejercicio forzado lleno de referencias. Un gabinete de curiosidades de cultura pop, música y del cine de los 80. Por lo que creo que la oportunidad de grabar en todos los sets de rodaje de la Universal está desaprovechada. Se ayuda del glamour de Hollywood, el auge de los medios de comunicación, la política y el boom del Satanic Panic de la época, ayudándose del personaje del acosador nocturno. Ti West quiere explotar el poder mediático de las noticias, haciendo un paralelismo con el cine, siempre jugando a lo que es real y lo que no lo es. Hay que decir que ese juego también va más allá con la inclusión de Kevin Bacon, un actor muy reconocido y vinculado a los slashers de los 80. Me gustan esos paralelismos entre el cine pornográfico y el terror, que al final esas subculturas se aunan y son valoradas de una manera parecida en un contexto como es el de la década de los 80, ante una sociedad llena de puritarismo y ascenso de la moral. Maxine tampoco se deshace de esas escenas de violencia más vinculadas al terror, y que alguna de ellas será incluso catártica. Y en general se cierra con una película meramente entretenida, sin más, convirtiéndose en la más floja de la trilogía. Con un mensaje en que las apariencias son más importantes que nunca, y que finalmente hay que boicotear al bien para ser una estrella. Y como pasa en las películas de terror, Ti West nos explica que para llegar a ser alguien, para llegar a triunfar, hay que abrazar a la maldad,
y aprovecharse de esta en los medios de comunicación. Ser la estrella en los medios cuando la realidad supera la ficción.